Bueno, hoy quiero compartirles, ya que estamos cerrando la serie de la honra y vamos a abrir paso a una nueva serie el mes que viene, ya el próximo domingo. Y quiero compartir con ustedes sobre la condición de volver en sí. Es decir, esa capacidad de reconocer mi condición, esa capacidad de recapitular mi vida y de arrepentirse que tiene el ser humano. Volver en sí es la capacidad de reconocer mi condición que no agrada a Dios, que no honra a Dios, y a raíz de eso tomar una determinación en mi vida. Recuerde que en el ser humano, para alcanzar el éxito, no depende de una decisión solamente. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión en la vida y no pasa nada? Porque la decisión debe ir acompañada de una acción. Y esto es la determinación. La determinación es el arte de terminar lo que comienza. Amén. Y volver en sí es la capacidad de mirar hacia mi interior, mirar hacia adentro y decir: hay cosas en mi vida que están sucediendo que no agradan a Dios, que no honran a Dios, y necesito un cambio en mi vida. Amén. Muchos de ustedes han tenido esta experiencia, han dicho en su vida: ¿sabes qué? Ya me di cuenta, tal vez tarde, de que la forma en cómo estaba conduciendo mi vida no era la mejor, aunque pensé y creía que sí, no era la mejor. Y para esto hay una parábola que Jesús cuenta acerca de un hombre llamado el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Diga conmigo, se fue lejos. Y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Qué casualidad. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí viene el verso interesante, verso 17, dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Y eso es los jornaleros, es decir, los obreros, los trabajadores, los criados. Está hablando que ellos tienen abundancia de comida, abundancia de alimento, abundancia de pan en la casa de su padre, la casa que él decidió abandonar, la casa donde él decidió irse. Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entendió que el proceso de su identidad lo determinaba el proceso. Él salió creyendo que era un hijo, y como hijo pidió su herencia, una herencia terrenal, una herencia natural, una herencia vana, la cual se fue a vivir la vida loca de Ricky Martin, y tuvo que vivir el proceso para darse cuenta y volver en sí, arrepentirse, la metanoia que le había hablado, para decir: no soy digno de ser llamado. ¿Por qué él dice no soy digno de ser llamado su hijo? Porque los hijos no se comportan como él ya lo había hecho.
Porque los hijos no se van de la casa. Porque los hijos, yo no sé si a usted le pasó, usted y yo fuimos adolescentes alguna vez en mi vida. Y cuando yo estaba rodeado de normas y reglas en mi casa, ¿sabes qué? Yo decía, yo me quiero ir de esta casa. Yo no quiero seguir viviendo en esta casa. Y cuando miraba que no tenía dinero, se me pasaba. Y peor aún, no tenía herencia que reclamar. No puede decir, dame la parte de la... Cállese y siéntese. Ahí. Eso era lo que venía. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice, él está haciendo la oración de lo que le dirá a su padre. Dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, esta historia del hijo pródigo no se limita en una parábola de Jesús. Diga conmigo, es mi historia. En estos tiempos todavía hay personas, porque no estamos hablando de una casa familiar, no estamos hablando de una familia nuclear, estamos hablando de la casa de Dios y estamos hablando de nosotros como hijos. Cuando nosotros nos apartamos, nos alejamos, no de Dios, porque siempre he dicho, ¿cómo puedes apartarte de Dios si Dios con su mirada recorre toda la tierra? ¿A qué multiverso te tendrías que ir para poder decir estoy apartado de Dios? Te has apartado de tu propósito y te has apartado de tu asignación dentro de la casa de Dios, porque dentro de la casa de Dios hay un ecosistema de crecimiento, hay un ecosistema de familia de fe, que es lo único que te va a dar el sustento y la base sólida para crecer en tu vida personal, matrimonial, familiar y empresarial, y en donde te desenvuelvas. Solo lo vas a conseguir, como dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y los otros que tienen el espíritu de sapo o de rana están saltando de iglesia en iglesia, porque ninguna iglesia les parece la correcta para ellos. Siempre le digo a la gente, mira, no existe la iglesia perfecta. Y si la consigue, no entre, porque la daña. Hello. Entonces, nos pasa cuando éramos adolescentes. Yo no quería normas. Yo no quería reglas en mi vida. Yo quería llegar a la hora que me diera la gana a mi casa. Yo no quería limpiar, no quería fregar los platos. A veces tenías planes para salir y mi madre me decía hay que cortar el césped de la casa. Y yo me enojaba porque yo no quería responsabilidades. Yo no quería cortar el césped de la casa. Yo no quería arreglar una puerta o pintar una pared. Yo quería vivir mi vida a mi manera, a como yo quería disfrutar la vida sin tener que tener responsabilidades. Eso sí, que me alimentaran. Y que me dieran techo. Y que cuando necesitara algo, me dieran dinero. Hello. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vivimos cada día con el desafío de que nuestra vida cotidiana refleje el carácter de Cristo? Y al leer esta historia completa nos damos cuenta que no era un padre malvado. Probablemente nosotros podemos ser malvados en nuestra naturaleza pecaminosa, porque según la historia trataba bien a sus hijos. El menor vino y le dijo, dame la herencia que me corresponde. ¿Y qué hizo? Se la dio. Me voy. Ok. Me estoy yendo. Ok. Estoy en la puerta. Ok. Ya salí de la casa, no regresaré jamás. Ok. Hello.
Un día nuestra hija Camila, saliendo ya de la pandemia, me dice: yo quiero ser independiente, quiero vivir sola. Amén, me parece bien. Eso te va a ayudar a crecer en muchas áreas de tu vida. Hay cosas en las cuales vas a tener que asumir, ¿verdad?, como mujer, y te va a ayudar, vas a crecer. Sí, porque si me va mal, yo me regreso. Miré a su mamá y le dices tú, le digo yo. Le dije: no. Si usted decide salir, usted se va a hacer cargo de usted. Ahora, si te quieres quedar acá, aquí lo tienes todo. Más responsabilidades, normas y reglas. Pero si quieres salir y te va mal, vas a seguir luchando hasta que te vaya bien. Esa es la ley de la vida. Gracias a Dios es bien aplicada y le ha ido bien. Pero no podemos pensar que yo puedo entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y lo que no se resuelve aquí afuera, no lo vas a resolver aquí adentro. Porque el proceso te va a dar las herramientas para poder crecer, y cuando regreses aquí adentro tengas algo que dar. Porque si no, regresamos como fracasados, regresamos como derrotados. Hello. Era un padre bueno, trataba bien a sus hijos, pero como tenemos una visión tan limitada del mundo, podemos pensar que estamos en casa, pero no estamos cómodos, y que existe algo diferente allá afuera y que podemos vivir de otra manera. Pero como este hijo nos damos cuenta que fuera de la casa de nuestro padre no vamos a encontrar el propósito que Dios ha establecido dentro de su casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si va a aplaudir, aplauda a su gloria. Veamos 3 puntos claves de la vida del hijo pródigo. Número 1, la caída del hijo pródigo. Y digo la caída porque la palabra enseña que después de la altivez viene la caída. Después de la altivez viene la destrucción. Y necesitamos caernos en la vida para entender muchos procesos. Mira, no puedes tú ser una profeta o un profeta de Dios si no has vivido procesos. Dios no entrega dones a personas que no han sido procesadas. No me venga como que yo soy ahora la profeta, yo soy el profeta. ¿Y qué procesos tú has vivido? No, Dios no te va a revelar cosas que tú no has vivido. Porque para eso los procesos me van a nutrir a mí de experiencias de la vida, donde Dios me va a dar las herramientas para yo poder ser soporte a mi familia de la fe. Si no, ¿para qué tenemos una familia de la fe? Si no es para que tú puedas decirle a otra persona: si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Ya yo viví el proceso que tú estás viviendo, y si Dios me sacó de ese proceso, también te puede sacar a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Por eso la clave de atravesar el proceso es mantener la boca cerrada. Es el principio de José. José, en la Biblia, en la historia de José, te darás cuenta que José no abrió su boca, no dijo nada, no reclamó a Dios, no se quejó del proceso. Es más, durante el proceso veías que la historia dice: y Dios estaba con José. Lo que quiere decir que el día que quieras tu herencia y quieras irte de tu casa, ¿sabes qué va a decir el Padre? Adelante. Y aún así el Padre no te abandonará. Aún así te vayas de casa, el Padre quedará contigo. El Padre quedará a tu cuidado, quedará en tu protección. Y aún en los procesos dolorosos y difíciles que tengas que vivir, Dios va a estar contigo. Porque Dios no te abandona jamás. Él no te va a desamparar, Él no te va a abandonar. Nunca se quitará de tu lado, aunque tengas que caerte muchas veces. Gracias por su entusiasmo. Aquí la parábola nos indica
Primero, que era el hijo menor. Recuerda que ¿cuántos hijos tenía el padre? 2. Uno mayor y uno menor. Él se armó de valor, fue a su padre, le pidió la herencia, el padre se la concede y tiempo después lo abandona yéndose lejos para malgastar el dinero que el padre le había dado. Lo segundo es la conciencia del hijo pródigo. Interesante, porque es necesario vivir el proceso. Mire, ¿quiere un consejo de pastor para su vida? No huyas del proceso. No te escondas del proceso. Madres que están aquí, no le eviten los procesos a sus hijos. Padres que están aquí, no le eviten los procesos a sus hijos. Porque cuando huyes de tus procesos, lo único que habrás logrado es retrasar el proceso. Y mientras más se retrasa el proceso, más se retrasa tu crecimiento. Y mientras más se retrasa tu crecimiento, menos tu propósito se cumplirá. Diga conmigo, el proceso forma parte del propósito. Una vez más, diga conmigo, el proceso forma parte del propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? La conciencia del hijo pródigo, cuando estando en esta situación, el hijo pródigo se da cuenta de que lo que tenía en casa de su padre y de la situación que está viviendo a causa de sus malas decisiones, porque fueron sus malas decisiones, ¿dónde estuvo la maldad? La maldad estuvo desde el momento que él tomó la decisión de irse de la casa de su padre. Quiero que sepas que irse de la casa, el hijo pródigo, irse de la casa de su padre, no está hablando de una situación física o geográfica. Está hablando es irse debajo de la protección, irse debajo del cuidado, irse debajo de la cobertura de su padre. Hello. Porque Dios está contigo en el proceso, pero no es lo mismo que Dios esté contigo en el proceso a cuando tú estás en la casa del Señor. Siempre lo he dicho, es mejor padecer crisis con Cristo que crisis sin Cristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Desde el momento que él tomó la decisión, eso hizo florecer lo que había en su corazón. Imagínate, el dinero no cambia a la gente. El dinero expone el corazón de la gente. El dinero revela quién es la gente. El dinero muestra quiénes son verdaderamente. No cambia a la gente, el dinero no cambia a nadie. Lo mejor de que Dios te pueda prosperar es que sigas siendo la misma persona de siempre. Que sigas teniendo la misma humildad de siempre. Que nada de lo que la gente pueda decir te afecte, porque sabes cuál es tu identidad. Estamos hablando de la parábola ¿de quién? Del hijo. No estamos hablando de la parábola del sobrino, ni de la parábola del vecino, ni la parábola del nieto. Estamos hablando de la parábola del hijo. Porque lo que más va a cuestionar Satanás en tu vida es tu identidad de hijo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en el desierto? Si eres hijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Estaba cuestionando la identidad de Jesús. Él no le dijo si eres el Mesías. No le dijo si eres el Salvador del mundo. Dijo si eres hijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo que Satanás va a querer atacar en tu vida es tu identidad de hijo. No puedes ser hijo si no estás bajo la cobertura de tu padre. Número 3, el arrepentimiento del hijo pródigo. Estando en esta situación, fue consciente de su error. Se arrepintió de haberse alejado y buscar su propio camino. Si nos alejamos de Dios o del propósito de Dios y de su asignación, Dios no te va a abandonar.
pero Él no va a evitar el proceso en tu vida, que es lo que mucha gente piensa o cree. No, ya soy cristiano, a mí me va a ir bien. No. Ser cristiano no es la garantía. Es más, cuando yo me convertí en el Evangelio, yo dije, ahora sí, todo me va a salir bien. Se puso peor. Se puso peor. ¿Por qué? Porque Satanás tuvo un soldado que desertó de las filas de su ejército. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que tú no te quedes firme en la decisión que has tomado. Y utilizará todo. Ser cristiano no es la garantía de que sucederán cosas buenas en mi vida. Ser cristiano es la garantía de que si permanezco firme en la fe, entonces tengo un galardón en el cielo, en el reino de los cielos, y voy a estar por la eternidad con nuestro Señor Jesús. Alguien tiene que decir un amén a eso. Eso es lo que importa. Por eso la importancia del arrepentimiento, de la metanoia, como lo hablamos hace unos domingos atrás. De ese cambio de mentalidad. Él estuvo consciente, se arrepintió, volvió en sí. Y aunque Dios no te aleja, Dios quiere que regreses a sus brazos. Dios no te abandona en tu proceso, pero Él no quiere que te mantengas en ese proceso. ¿Recuerdas cuántos días tendrían que recorrer el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto a tierras de Canaán? Digan conmigo, 11 días. ¿Sabes cuántos años duraron? 40 años. ¿Por qué? Porque no volvieron sus vidas a Dios. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos salieron de la esclavitud, pero la esclavitud no salió de sus mentes. Estando en el desierto decían, mejor estábamos cuando éramos esclavos. Porque no querían esforzarse por conseguir honrar a Dios en medio del desierto. Que dice Dios, dile a mi pueblo que me hagan fiesta en el desierto. La fiesta es la honra que hacemos a Dios. Hacer una fiesta es honrar a Dios, es darle gracias a Dios tanto por lo bueno como por lo malo. ¿O solamente es Dios cuando suceden cosas buenas en tu vida? ¿O Dios deja de ser Dios cuando te suceden cosas malas? Cuando muchas veces las cosas malas que te suceden son tus propias decisiones y tus propias elecciones, donde no puedes culpar a Dios de lo que te sucede. Donde Dios mismo te alertó que no lo hicieras, pero fuiste y lo hiciste. Y trae una consecuencia esa decisión. Ahí estaba el hijo pródigo. Qué casualidad que comenzó a faltarle el dinero. Cuando lo gastó todo, vino una hambre a ese pueblo. Cuando lo gastó todo y no le quedó nada, vino una crisis a ese lugar. ¡Qué casualidad! ¿No será Dios obrando? ¿Alguna vez te ha pasado que las puertas comienzan a cerrarse una detrás de otra? Porque hay puertas que Dios abre y hay puertas que Dios cierra. Hay puertas que tú también abres, que no necesariamente fueron Dios que la abrió. No fue Dios el que la abrió. Y dice que tuvo que ir a buscar un trabajo. Imagínate, nunca trabajaba. El niño no trabajaba. Tuvo que ir a buscar un trabajo. Y el trabajo que consiguió, gracias a la crisis, era el de cuidar cerdos. Y dice la historia que él deseaba comer la comida que comían los cerdos. Yo no sé si usted alguna vez ha visto dónde comen los cerdos, pero los cerdos comen en el mismo lugar donde hacen sus necesidades. El nivel de crisis que el ser humano tiene que caer para reconocer, para volver en sí y para arrepentirse no es cualquier cosa. Por eso Job, siendo Job, dijo, de a oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Gracias a qué? Gracias al proceso. Si el proceso no hubiera venido a la vida de Job, él nunca hubiera conocido verdaderamente a Dios.
El proceso te lleva a conocer a Dios. No puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. No puedes conocer al Dios de la consolación si no atraviesas tribulación. No puedes conocer al Dios de la sanidad si no vives la enfermedad. No puedes conocer al Dios de la abundancia si no vives escasez. El proceso me lleva a conocer a Dios cara a cara. Alguien tiene que decir un amén. Él quiere que vuelvas a sus brazos. Dios no es hombre para mentir. Y su palabra dice que Él nos amó con amor eterno. Y que su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lucas 3:8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que dar fruto en su vida. Hay gente que escucho decir: no, pero él está muy enfocado en las cosas de Dios. Fruto. No, porque yo la veo a ella que va a la iglesia a todos los servicios. Fruto. No, pero es que yo veo que él está orando mucho y ora todo el día. Fruto. Tiene que dar fruto de arrepentimiento. Y el fruto es el resultado del cambio de mi mentalidad, que me da un nuevo sentido de vida que solo Dios puede darme. Y ese fruto lo puede reconocer la gente que me rodea, pero hay personas que no han parido ni un limón. Y dicen estar arrepentidos, pero no ves el fruto del arrepentimiento por ningún lado. Y si no hay fruto de arrepentimiento, no hay crecimiento. Pastor, el joven ya fue a encuentro, ¿me puedo casar? Me agarro los cabellos así, mira. ¡Fruto! Es fruto. Nunca se me olvida, años atrás, tú veías a todas esas mujeres trayendo a los hombres obligados para el encuentro. No nos casamos si no haces encuentro primero. ¿Qué hacía el hombre? Pues iba para encuentro. ¿Cuántos encuentros que tengo que ir? 5. Voy para los 5, ¿está bien? Después de los 5 se casaban, mas nunca lo veías. ¿Por qué? Porque no es que vaya por un encuentro, papito. No, bruto no, fruto. Fruto de arrepentimiento. El fruto es el resultado de una vida transformada en Cristo Jesús. No hay fruto si no hay transformación de Cristo. No hay fruto si no hay transformación de Cristo. Dice Hechos 3:19: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. No es solamente arrepentirse. El vuélvanse a Dios es el fruto que me lleva a caminar el camino que Dios tiene para mí. Eso es lo que significa volverse a Dios. Volverse a Dios es decir: hey, esa vida ya yo no la quiero. Ahora quiero el camino de Dios. Todo lo que Dios me diga. Dice: a fin de que vengan tiempos de ¿qué? De descanso de parte del Señor. Déjame decirte algo: el Señor es nuestro único refugio. El Señor es nuestro único descanso. El Señor nos da refrigerio, nos da paz, nos da quietud, nos da calma, nos da armonía. Eso es más valioso que cualquier otra cosa. Tú ves a la gente, generaciones entre 20 a 30 años, están enfocados en tener un buen vehículo, están enfocados en tener una buena casa, y eso no está mal, perfecto, eso está bien. Pero cuando pasas de los 40 y ya vas por los 50, no te preocupa tanto tener una casa, ni tener un carro. Te preocupa tener paz. Quieres tener calma en tu vida. Quieres tener seguridad. Quieres tener salud. ¿Te das cuenta que esas cosas son más importantes que una herencia terrenal?
¿Te das cuenta que esas cosas son más valiosas que todo el dinero de este mundo? Es importante cambiar tu mentalidad, pero no puede cambiar tu mentalidad sin que eso no produzca acciones contundentes, demostradas a través de frutos. Por eso, Juan el Bautista decía palabras como: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Que tú digas, ¿sabes qué? Esta persona sí realmente cambió. No porque predique lindo, no porque predique bonito, no porque salgan plumas y diamantes. No por nada de eso, sino por el fruto que la persona esté dando. Dice aquel dicho, que el árbol se conoce, ¿por qué? Por sus frutos. Serás reconocido por el fruto que des en Cristo Jesús. Alguien tiene que decir un amén a eso. Aplauda su gloria. Dios no va a evitar los procesos, sobre todo aquellos procesos que guardan propósito en nuestra vida. Hay procesos que Dios te introduce y hay procesos donde usted se introduce. Mira lo que dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 22. Jesús va a hablar a Pedro, pero lo curioso de este texto bíblico es que Jesús no le llama Pedro, sino que le dice Simón. Simón era el antiguo nombre de Pedro. Y cuando Jesús venía a la vida de los discípulos, en el caso de Pedro o de Simón, le dijo: tú eres Simón y ahora serás llamado Pedro. Este cambio de nombre no era simplemente porque a Jesús no le gustaba el nombre Simón y le parecía que Pedro era más adecuado para él. No, es un cambio de identidad. Vuelvo y repito, Satanás quiere es atacar tu identidad. Y todos tenemos una identidad pasada. Un viejo hombre, una vieja mujer, que no es el hombre del presente o la mujer del presente. Por eso cuando Jesús le habla a Pedro, no le habla al Pedro del presente, sino que le habla a la naturaleza de Simón del pasado. Lo llama por el nombre que representa su viejo hombre. Y le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Y esto me llama la atención porque me lleva a la historia de Job. Y veo cómo Satanás tiene conversaciones con Dios. Porque en el mismo caso de Job, Satanás le dijo a Dios: si le quitamos todo lo que tiene, veamos si sigue adorándote. Y la respuesta de Dios para Satanás fue: haz con él lo que tú quieras, pero con su alma no te metas porque es mía, me pertenece. Diga conmigo: identidad. Por eso Satanás le ofrece a Jesús en el desierto todo lo que él le quitó a Job. Pero Satanás es tan Satanás que ¿cómo tú puedes ofrecerle algo al dueño del mundo? Pero no es que él no sabía que Jesús era dueño del mundo, sino que lo que quería lograr Satanás es que Jesús creyera que él no era el dueño del mundo y que Satanás tenía el poder para ofrecerle las cosas de las cuales ya él era dueño. Le dijo: te entregaré todos los reinos si postrado me adoras. Satanás lo único que busca es ser adorado. ¿A través de qué? De un vertiente de cosas que ofrece el mundo. Y por eso le dice: si eres hijo. No le dice si eres Mesías, si eres Salvador, si eres carpintero, si eres judío. No, si eres hijo. Porque lo que más quiere Satanás es hacerte creer en la persona que no eres, para que nunca descubras quién verdaderamente eres.
Te lo voy a repetir. Satanás quiere mantenerte creyendo en la persona que no eres para que nunca descubras quién eres verdaderamente en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Esa es tu identidad y nadie te la puede arrebatar. Pero yo he rogado, le dice Jesús a Pedro, en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. En ninguna parte Jesús dice, he rogado para que no entres en ese proceso. Yo no vi a Jesús diciéndole, Simón, Simoncito lindo de mi corazón, yo como hijo de Dios voy a interceder por ti para que este proceso no venga a tu vida. Quiero evitarte el proceso. Le dice, voy a orar para cuando entres en ese proceso, tu fe no falte. Para que tu fe no falle. El problema de nosotros, amados hermanos, es que nos enfocamos más en el proceso que en la fe que tenemos que tener en el proceso. Cuando vivimos y atravesamos procesos, nos enfocamos en el proceso, en el momento que el hijo pródigo vuelve en sí. Es cuando recobra fe. Y él dice, pero en la casa de mi padre hay abundancia. Diga conmigo, hay abundancia en la casa de mi padre. ¿Qué haces allá afuera entonces? Si aquí hay abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de amor, abundancia de paz, abundancia de familia. Aquí hay abundancia de crecimiento. En la casa del Señor hay abundancia. Dios es abundante. Y Él dice, si en la casa de mi Padre hay abundancia y los jornaleros de la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, ¿qué hago yo aquí? Gastándote lo cuarto que no te sudaste, porque lo que nada nos cuesta, por eso no puedes ser hijo si no te comportas como tal. Porque un hijo no se va de la casa. Él salió creyendo que era hijo, pero regresó siendo verdaderamente un hijo que vivió el proceso, que atravesó el proceso. Mira, los otros días mi madre me dice, mi amor, quiero hablar contigo. ¿Y yo de qué? No, dime un día, nos sentamos, yo quiero hablar contigo. Me urge hablar contigo. Yo, qué raro. Yo, fuimos, aprovechamos, nos sentamos en casa, mi mamá y yo. Y me dice, hijo, yo quiero pedirte perdón. Yo, ¿de qué, mamá? Tú no tienes que pedirme perdón de nada a mí ya. A estas alturas, no. Y yo, sí, hijo, los otros días no dormí pensando en tantas cosas que tuviste que sufrir. Y que yo no pude hacer nada. Estaba de manos atadas. Yo le dije, gracias a Dios no pudiste hacer nada. Porque si hubieras hecho algo, yo no estuviese hoy aquí. Y no tienes que pedirme perdón de nada, le digo yo. De nada. Porque yo hoy en día, si por algo tengo que agradecer a Dios, es por todos los procesos que me tocó vivir. Dormir en la calle, dormir en el piso, no tener nada que comer, ser traicionado una y otra vez. Eso me han hecho el hombre de Dios y el hijo de Dios que soy hoy día. Para que tu fe no falle. Lo más importante en tu proceso es que tu fe no falle. Ahora, esta última parte del texto bíblico es la mejor, es la que guarda propósito del proceso, porque él dice, de modo que cuando te arrepientas, es que el proceso es necesario para yo darme cuenta y reconocer que necesito arrepentimiento. Porque cuando estás dentro de la casa, viviendo una vida de abundancia, no te das cuenta de las cosas que tienes que arrepentirte. Se fue la luz. Entonces es necesario vivir el proceso y Jesús dice, oraré para que tu fe no te falte. Él no dice, yo voy a estar contigo, Simoncito. Recuerda siempre, en el proceso voy a estar ahí contigo. No, sí, Él va a estar ahí. Pero lo importante no es eso, es tu fe.
Porque cuántas veces hemos vivido el proceso y Dios ha estado ahí, pero no hemos reconocido a Dios en el proceso. Hemos dicho, Dios, ¿dónde está? Yo estoy aquí al lado tuyo. ¿Y para qué dices? Sí. Como aquel meme, ¿te acuerdas? ¿Yo qué hice? Ya me acordé. Para que tu fe no falle. Y luego dice, mira, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Dos cosas importantes. Número 1, el proceso tiene que llevarme al arrepentimiento. Y número 2, el proceso me tiene que regresar a los brazos de Dios. Porque cuando alguien no hace ninguna de estas dos cosas, está sumergido en el orgullo, en la arrogancia, en la altivez y en la soberbia. Y entonces eso hace que gente peligrosa con un arma como un teléfono, que es más peligrosa que una pistola, cargada de redes sociales, lo que hacen es atacar a pastores y líderes. Hermano, póngase a predicar la palabra. Póngase a predicar la palabra. En vez de estar subiendo, porque lo único que estás demostrando es tu espíritu de rebeldía en contra de los pastores, tu espíritu de rebeldía en contra de las iglesias, tu espíritu de rebeldía en contra de las doctrinas o creencias de cualquier modo. El hecho de que tú no creas en algo no significa que no sea real. Entonces, en vez de tirar y convertirnos en reggaetoneros del evangelio, en una tiradera constante, póngase a predicar la palabra, póngase a predicar el evangelio y salga a salvar almas que están perdidas, que ese es el propósito y la asignación de la gran comisión que dejó Jesús en nosotros. Es eso. Entonces el espíritu de rebeldía gobierna en un corazón que no está arrepentido y no cree que necesite volver a los brazos de Jesús. Porque cuando te arrepientes y vuelves a Jesús, ¿cuál es la indicación de Jesús? Fortalezcas ¿a quiénes? A tus hermanos. Diga conmigo, propósito. Ahí está el propósito de mi proceso. Que yo pueda decirle a alguien que está viviendo lo que ya yo viví, si fue posible para mí, tranquilo que también será posible para ti. Si Dios me sacó a mí del proceso, no te preocupes, falta poco para tu proceso termine. Falta poco para que tu proceso termine. No temas, no desmayes. Esa es mi función. Luego de que Dios me saca, la palabra dice que con el mismo consuelo que recibimos del Espíritu Santo, con ese mismo consuelo consolaremos a nuestros hermanos de la fe. Alguien tiene que decir amén. Gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por la familia de la fe, gloria a Dios por este círculo. ¿Se acuerdan del otro hermano? El hijo mayor, que se supone que los hermanos mayores cuidan a los menores. Pero el hecho de que cronológicamente o biológicamente seas hermano mayor no significa que realmente es tu deseo cuidar de tu hermano menor. Porque hay una gran diferencia entre herencia y legado. Y esto es un tema que me apasiona, porque el hijo pródigo se fue con una herencia, pero regresó por un legado. Por eso cuando regresas a los brazos de Jesús, se establece el legado de Dios en tu vida. Él se fue por una herencia y regresó por el legado. Se dio cuenta que había una herencia mayor en su casa, que no era la monetaria, no era la económica, porque la herencia es lo que tú dejas a alguien, pero el legado es lo que tú dejas en alguien. He allí la diferencia. He allí la diferencia. Pero veamos qué pasó con el hermano mayor, con el hijo mayor. Veamos qué pasó. En el libro de Lucas capítulo 15, verso 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó ¿qué? La música y las danzas. Había fiesta. Señores, había un party.
Yo no sé si usted está entendiendo, pero si un hijo mío me pide la herencia y yo se la doy y regresa rotonda con 27 y dice, como dice la palabra, que regresó medio muerto, yo lo termino de matar. Yo lo termino de matar y le digo, ¿qué hiciste con la herencia que te... Así en sílaba, ¿qué hiciste con la herencia? Mi madre tan bella. ¿Qué clase de padre es este? Que cuando su hijo regresó sin nada, celebró. Hizo una fiesta. Porque el padre celebra cuando ve un hijo arrepentido. El padre celebra cuando ve un hijo arrepentido. Y dice, funcionó. El proceso funcionó. El proceso funcionó. Fíjate, en ninguna parte de la historia dice que el padre salió a buscarlo. Dice que cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Quiere decir que aunque el padre no salía a buscarlo, el padre sí salía a la puerta de su casa todos los días porque sabía que su hijo regresaría. Allí estaba todos los días. Por eso pudo verlo a lo lejos. Dijo, allá viene, ese es mi hijo. Y sale corriendo. Yo me imagino que en el camino el hijo pródigo venía ensayando, porque él dijo, ¿qué hago yo aquí si en la casa de mi padre hay abundancia y los jornaleros tienen abundancia de pan? Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate cómo entendió que él no era hijo, porque él no regresa con la intención de seguir siendo hijo. Él regresa con la intención de decir, quiero ser un obrero. Quiero aprender las funciones de un obrero. Quiero aprender lo que hacen tus trabajadores. Quiero aprender lo que hacen tus empleados. Quiero aprender desde cero. Trátame como un jornalero. No me trates como un hijo. Se dio cuenta que aunque él era hijo, no estaba manejándose ni funcionando como hijo. Cuando el padre sale corriendo, dice la palabra que él lo abrazó del cuello y comenzó a besarlo. Y él comienza, Padre, he pecado contra el cielo. Espérate, hey, tráigamelo, criado. Espérate, papá, es que tengo que decirte algo. No, silencio. Papá, mire, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Espérate un momento. Hágame el favor, venga para acá rápido, que mi hijo estaba muerto y ahora vive. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El padre no le dio importancia a sus palabras. Porque donde hay hechos, las palabras sobran. Donde hay acciones, las palabras sobran. Es como yo le dije a mi madre, tú no tienes nada que pedirme perdón a mí de nada. No hay de qué perdonar. Ya eso, tus acciones como madre, como pastora madre en mí, en mi vida, son suficientes. Si esto está bien para ti, amén, te perdono. ¿Pero qué hizo el padre? No le dio importancia a sus palabras, porque las acciones hablaron lo suficiente de un hombre que había sido transformado por el proceso. Pero el hermano mayor dice, yo veo música, veo danza, no me invitaron. Y eso que yo vivo en la casa. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Chan, 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 chan. Presta atención porque hay problemas con el becerro gordo. Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se alegró y se regocijó. Y esta versión mía está rara. ¿No se supone que es lo que debe hacer un hermano mayor cuando ve a su hermano menor que regresa a casa arrepentido y transformado por el proceso? Se enojó
y no quería entrar. Orgullosito. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Quiere decir que hay gente que sirve en la iglesia por muchos años y no están arrepentidos. Y no habiéndote desobedecido jamás. Quiere decir que hay gente muy obediente en la iglesia, pero que no están arrepentidos. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ay, qué chulo. Digo, si hubiera sido el papá, le digo, ay, nunca me ha dado un cabrito. Cabrito que tú. Nunca me ha dado mi amigo. Los procesos te hacen crecer. Mira lo que le dice el 30, porque mira, no estamos muy contentos con el hermanito, pero era medio chismoso. Mira esto. Pues mira lo que le dice. Pero cuando vino, no dijo mi hermano, vio el desprecio. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Parece que estaba muy bien informado él. Has hecho matar para él. Había problema con el becerro gordo. Yo creo que él lo estaba alimentando. Y para su mala suerte, se lo dieron. Cosas que pasan. Él entonces le dijo, el padre: hijo, he aquí la revelación más poderosa. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Hace unos días yo soy coleccionista, me gusta coleccionar cualquier cosa. Usted me entendió. Y colecciono billetes de diferentes países y monedas. Y había comprado un álbum donde estaba colocando los billetes y estaban mis hijos ahí mirando los billetes de todos los países. Y el pequeño vio que había de un billete, habían 3 iguales. Y él saca uno y me dice: papi, ¿me regalas este? Y le digo: no. ¿Pero tienes 3? Sí. Regálame uno. No. Pues me lo coloca. Y yo medito dentro de mí mirándolo. Digo, si él supiera que todo lo que yo tengo es de él, que todo lo mío es de él. Cuando no tienes identidad de hijo, no te sientes hijo, ni aún dentro de tu propia casa. ¿Cuándo has visto un hijo preguntar si puede abrir la nevera para comer algo? Un hijo abre la nevera y ve que hay algo ahí que no es de él, que no lo compró él, que no estaba allí y apareció por arte de magia, se lo come. A mí me dan ganas de matarlo, pero me acuerdo que es mi hijo y Dios no me ha pedido sacrificar a Isaac, sino con todo gusto. Los hijos no preguntan. Los hijos abren la puerta y yo: espérate, toca la puerta, muchacho. Ah, perdón. Son hijos. Son hijos. ¿En qué momento el hijo pródigo entendió que tenía que irse? Porque no se sentía hijo. Y vemos un hermano mayor que tampoco se siente hijo, teniéndolo todo.
Dice él, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque él no dijo mi hijo, sino tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Alguien tiene que decir un amén a eso. He aquí, una vez más, la representación de los pecados de la carne y los pecados del corazón. Vemos a un hijo pródigo arrepentido, regresando por el legado de Dios, representando los pecados de la carne. Y vemos a un hermano mayor lleno de envidia, lleno de odio, de enojo, de altivez y de orgullo, que representan los pecados del corazón. Ambos hijos de un mismo padre. ¿Qué entrega Dios al hijo pródigo? Y quiero invitarle a ponerse de pie. ¿Qué le dio el padre al hijo pródigo? Imagínate, en las condiciones que el hijo pródigo llegó, no eran las mejores condiciones. Después de haber deseado la comida de los cerdos, lo primero que el padre hace es: tráiganme vestido nuevo y vístanlo. Diga conmigo: justificación. Cuando Dios te da vestidos nuevos, esa es la justificación. Somos justos porque Cristo nos justificó a nosotros. Y ese revestimiento de justificación fue derramado en la cruz del Calvario con su sangre. Dice: vístanlo. Lo segundo que pide el Padre es: traigan calzado y colóquenselo. El calzado representa la dignidad. Somos dignos porque Él nos hizo dignos, no porque merezcamos ser dignos. Nos hizo dignos por la cruz, por la muerte y muerte de cruz. Y cuando usted se arrepiente, usted necesita un vestido nuevo. Cuando usted se arrepiente y vuelve a Dios, vuelve a los brazos de Dios, usted necesita calzado nuevo, porque hay un camino nuevo que transitar. Y el calzado te da la dignidad. ¿Cómo andan los indigentes en la calle? Descalzos. Caminar descalzo te hace indigno. Demuestra la pobreza mental y espiritual que el ser humano tiene. Lo tercero es curioso, porque Él manda a traer un anillo. Y esta parte es impresionante. Porque no sabes lo que representa el anillo. El anillo representa autoridad. Diga conmigo: autoridad. No puedes tener autoridad si no has vivido el proceso. A Jesús le preguntaron: ¿quién te dio autoridad? ¿Y con qué autoridad tú enseñas estas cosas? Por eso cuando Jesús, antes de iniciar su ministerio, tuvo que pasar 40 días en el desierto. Y era Jesús. O sea, Jesús no podía tener a Jesús en el desierto. Estaba con el mismo Satanás 40 días. La autoridad te la da el proceso. La autoridad te la da el proceso. Ahora, ¿qué representa el anillo? Para los que no saben, el anillo lo hizo ser dueño de todo lo que su padre tenía. El anillo representa la firma, el sello de que ahora eres el dueño de todo lo que yo tengo. Fue lo mismo que hizo Faraón con José. José llegó a ser el faraón
de Egipto. Faraón le dio el anillo a José. El padre le dio el anillo al hijo pródigo. ¿Sabes por qué? Porque con ese anillo se firmaban los documentos más importantes de la familia. Venía el dueño de todo, mojaba el anillo y sellaba los papeles con ese anillo. Se fue por una herencia y regresó por un legado. Y por último, el becerro gordo. Propósito y recompensa. Cuando hay un hombre y una mujer, un hijo y una hija arrepentidos y volviendo al Padre, el Padre te dará recompensa. Habrá fiesta, habrá celebración, habrá alegría, habrá gozo, habrá regocijo, porque estábamos muertos y ahora vivimos gracias a nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén?